haciendo un modo de resumen en relación a elementos que hemos visto, justamente vamos a considerar cuáles son aquellos elementos que deberíamos tener en cuenta, digamos, sí o sí, para referirnos a la comedia antigua. Como siempre conversamos con participantes de mis talleres, esta cuestión de si tuviéramos que en algún momento escribir una comedia antigua, si tuviéramos que hacer un acercamiento como autores a algo que tuviera que ver con la comedia antigua, bueno, ¿cuáles son esos elementos que deberían aparecer en nuestro texto? Que de alguna manera se relacionan, son familiares a la comedia antigua. Es decir, tendríamos que tener en cuenta que si nos queremos acercar al género, por ejemplo, haciendo un ejercicio lúdico, si nos queremos acercar al género desde nuestra propia escritura, deberíamos considerar que hay elementos que deberían hacerse presentes porque responden, si se quiere, a ese género de la comedia en la antigua Grecia. Un elemento clave que deberíamos tener en cuenta y que se debería hacer presente es justamente la parábasis, es decir, este elemento al cual le hemos dedicado una clase completa de este curso, que es justamente este desvío de lo dramático, este plano de contacto directo del autor con el público, donde va a referir literalmente a la realidad de ese momento, del espectador. La sátira es otro elemento clave, determinante. Si hablamos de comedia antigua, inevitablemente tenemos que entender que es un material, un género que está atravesado por la sátira, que es justamente la comicidad aplicada a personas o instituciones reconocibles. Es decir, ese texto futuro que tal vez, haciendo un juego dramático, dramatúrgico, ese texto que a futuro tal vez escribamos y que esté conectado de algún modo con la comedia antigua, es un texto que presentará tal vez cierta característica, cierta instancia de sátira, porque en ese personaje que yo escriba aparecerá una identificación de comedia, o porque el lector espectador se va a reír por la situación, pero también se va a estar riendo porque va a reconocer en ese personaje a un sujeto social o a un sujeto particular de la realidad que lo está atravesando en ese momento al mismo espectador. Entonces la sátira, otro elemento, sería una obra esa que escribamos, tal vez atravesada por una comicidad verbal caudalosa, una apelación a lo sexual, a la comida, a la bebida, a la fiesta, es decir, el plano obsceno va a atravesar esta obra porque tiene que ver con la comedia antigua, es decir, la comicidad verbal caudalosa, la comicidad gestual también, es decir, eso también atravesará, debería atravesar esta condición de pensar en un texto que se acerque a la comedia antigua. Parodiar tal vez otro género, por supuesto, es decir, esto es otro elemento clave que aparece en la comedia antigua, esta zona de parodia, de parodiar, por ejemplo, en el caso de la comedia antigua de los griegos, de parodiar al género trágico. Inevitablemente aparece, hay una parodia a la tragedia. Piensen que, por ejemplo, en las avispas, el coro son las avispas, es un coro disfrazado, es una parodia del coro en la tragedia griega.
Es decir, la parodia es algo que está absolutamente presente en el género de la comedia antigua, y en ese caso la parodia a la tragedia. Sería una comedia de situación, es decir, el hecho cómico generado por el planteo de una situación determinada donde se va generando toda una comicidad verbal, gestual, como en el caso, por ejemplo, de las avispas, estos intentos de fuga del juez, este armado del juzgado en la casa, es una comedia de situación. La caricatura, el retrato hiperbólico de un rasgo de un personaje, es algo que también sería muy característico. Caricaturizar a esos personajes es un elemento en la tragedia, perdón, en la comedia antigua, importante y a considerar. Entonces, estos elementos que de algún modo hemos enumerado en este cierre son elementos que decididamente nos conectan, nos llevan a pensar en la comedia antigua, elementos que hemos desarrollado en términos generales en este curso, y en términos particulares observando la obra de Aristófanes. Los invito a que también visiten mi web, mi otra página, mi otra web, www.escriturateatral.com. En esta misma web encontrarán diferentes artículos y ensayos que obedecen también a la dramaturgia, a la escritura teatral. Y también van a encontrar, por supuesto, información, y por eso los invito especialmente también, información sobre las clases privadas, particulares que brindo, de supervisión de textos teatrales, por si también les interesa escribir y que sus trabajos sean observados, analizados en el marco de un taller.